Muy bien. Muy bien. Entonces, les damos la bienvenida a este café bien platicado y hoy estamos con un sueño hecho realidad porque estamos con las socias fundadoras del proyecto Sensontle. Y entonces, ahora van a conocerlas un poco y ellas nos van a contar acerca de la preparación eterna del traductor y intérprete. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces muchos dirán, bueno, si ya soy traductor jurado, traductora jurada, ya tengo una licenciatura, una maestría o un doctorado, tienen que seguir capacitándose y preparándose, pues van a escuchar la respuesta, pero no solo eso, el por qué y de buena fuente. Así es que no es inventado. Como dirían, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, vamos a iniciar con la primera, aunque las tres van a hablar también, ¿verdad? Tienen mucho que contarnos. Y vamos a empezar, perdón, con Angélica Ramírez, bienvenida. Y bienvenida al Café Bien Platicado. Y te voy a hacer una pequeña entrevista acá. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Roselia. Es un gusto volver a estar aquí con todos tus oyentes que vienen aquí a disfrutar los cafés contigo. Así que estoy muy contenta de estar aquí, con mis colegas también, con todos ustedes. Gracias, gracias Angélica por estar aquí. Es un honor tenerte de nuevo pero ahora con este proyecto tan bonito, tan interesante del proyecto Sensontle. Entonces tengo algunas preguntas y son fáciles. No te preocupes que estas no son de examen. No son de Salvada. doctorado. No son de doctorado, exactamente. Entonces, esta es más personal, ¿verdad? Más tuya. Nos gustaría que nos contaras, ya vamos a preguntarte un poco acerca de qué estudiaste y cómo te preparas, pero antes, ¿cuándo nació tu curiosidad de dedicarte a la traducción? Cuéntanos al respecto, por favor. Bueno, eso se remonta a muchas décadas atrás. Resulta que yo era muy pequeñita y mis papás me metieron primero a una escuela en donde no enseñaban inglés. Y en tercero de primaria decidieron cambiarme y ahí los niños pues ya tenían un nivel avanzado para su edad. Bueno, desde mi punto de vista, porque yo no sabía nada. Y me traumaba mucho. Mis papás me querían motivar para que pues no le tuviera miedo a esta materia de inglés. Me compraban cuentitos en inglés y todas las noches mi papá me pedía que un cuento en concreto se lo tradujera. Entonces yo bien audaz, ¿verdad? Me ponía a ver los dibujitos y le contaba una historia, pero todos los días terminaba diferente. Y un día me dijo, ¿cómo es que me lees el mismo cuento y siempre acaba distinto? Uy, pues me dio una vergüenza y dije, claro, ahora voy a aprender a leer, voy a aprender a entender estas palabras para contarte el cuento como es. Me compró diccionarios, me enseñó a usarlos y así fui perdiéndole miedo, ¿no? A esta materia tan extraña que era el inglés. Y poco a poco sentí pues que no era tan difícil y me gustaba hacerlo. Y mi compromiso conmigo misma y con mi papá era que yo le iba a contar el cuento tal y como era en inglés. Entonces yo creo que eso influyó mucho en mi interés por aprender esta lengua, por perderle el miedo sobre todo. Y así, ya el siguiente año, es que antes te ponían se llamaba boleta, ¿no? Pones calificaciones, te ponían en rojo todas las reprobatorias, ¿no? Calificaciones reprobatorias. Y en tercero yo tenía todas rojitas, rojitas en inglés. Ya en cuarto ya estaban en negrito, ¿no? Y ya en quinto ya estaban los primeros lugares, ¿no? Y eso fue pues gracias a que mis papás me enseñaban a perder el miedo, sobre todo mi papá. Ay, Y ya mira qué después, lindo. sí, Continúa. perdón, pues ya después, ya un poquito más grande, y había una serie que se llamaba Candy Candy, que no sé si la vieron ahí en sus países, ¿sí? Era de esta serie de caricaturas japonesas lacrimógenas a morir, pero bueno, a mí me encantaba Candy Candy. Salvo porque tenía un doblaje malísimo, malísimo. Había veces en que se movían los labios de la muñequita y no había voz. Entonces yo pensaba, yo tengo que aprender a hacer eso y hacerlo bien, porque no es posible que los niños se queden con la curiosidad de qué dijo allí, ¿no? Y yo y mis preocupaciones, ¿verdad? Y bueno, ahí también me enteré de que había esto que era traducir para la tele, y así, me encantaba también la idea de escuchar un idioma y ver letreritos en otro, en español.
Entonces así se fue fomentando esta curiosidad yo no sabía que se llamaba traducción audiovisual, pero poco a poco. Entonces sí, así fue, Rosalia, poco a poco en la vida. Me encontré con pequeños retos que tenían que ver con el inglés, la traducción, luego doblaje, subtitulaje. Así fue. Ay, mira qué lindo, qué bueno que nos lo cuentas porque creo que varios nos identificamos, que sea en alguna forma de cómo esto inició para ti desde muy temprana edad. Y qué bonito, qué bonito. Y fuiste viendo los retos, ¿verdad? Porque cuando el cuento tenía un final distinto, ahí se van venciendo los retos hasta que solo tenía el mismo siempre, ¿no? Pues qué Sí. bonito, qué bonito. Y no es la primera vez que escucho que alguien dice de ver que, por ejemplo, ese subtitulaje de Candy Candy, o perdón, el doblaje estaba mal, de querer, bueno, voy a aprender a hacerlo porque esto no puede seguir así, ¿verdad? Y luego, ¿cómo lo has logrado? Muy bien, entonces, pero esas fueron las ilusiones, lo que te movió, lo que empezó desde muy temprana edad. Pero luego, cuéntanos ahora de tu preparación ya adulta. Bueno, pues ya después tuve conciencia de que existía la traducción, que era una profesión tal cual, y yo quería estudiar eso. Pero en aquella época no había muchas opciones de licenciaturas en traducción en la Ciudad de México, pero tuve maestras que me aconsejaron que podía estudiar letras y ahí había la especialidad en traducción. Y como me encantaba leer, estudié letras inglesas y me especialicé en traducción. Y después los mismos profesores me aconsejaban y me dijeron que había una institución de mucho renombre, que era el Colegio de México, y tenían un diplomado de 2 años de traducción. Entonces también lo hice y allí tuve una profesora que me dijo que había muchos posgrados en España, porque aquí no había tantos, creo que nada más había uno en Guadalajara, una maestría. Pero antes no era tan fácil irse de una ciudad a otra, ¿no? Esto para los jóvenes ha cambiado mucho, ahora hay mucha movilidad. Antes no era así. Parece que estoy hablando de allá, de los años 30, ¿verdad? Pues no, esto era en los años 90 y eran así las cosas. Entonces, cuando supe que había maestrías y doctorados de traducción en España, pues me llamó mucho la atención y busqué un doctorado y me fui a estudiar eh, ese doctorado en traducción. Y ya después volví, y bueno, esto de que nunca acabas de estudiar, porque cuando regresé, pues fue curioso, ¿no? Porque fue como si se hubiera quedado toda mi experiencia profesional en un paréntesis mientras fui a estudiar, y cuando volví muchas cosas habían cambiado. Entonces, pues tenía que ponerme al día, por ejemplo, con programas de subtitulaje que habían cambiado, con necesidades de los clientes que ahora había que cubrir. Por ejemplo, esto de hacer glosarios. Hay muchas cosas quiero decir, glosarios electrónicos, ¿no? Antes me tocaba a mí hacer mis listitas en papel, pero ya era todo en medio electrónico. Entonces, como te digo, no aprender otros programas. Incluso para un proyecto me sugirieron aprender un programa de reconocimiento de voz para que el texto fuera más natural, más apegado a la oralidad, porque era justamente una biografía que estaba contada así como una charla. Entonces, aprender a usar eso. Y así es la cosa de nunca acabar. Y cada vez salen más programas de computación que hay que aprender. Esto es eterno, ¿no? Igual con el español. Cuando yo acabé el doctorado, no había esto de las recomendaciones de la RAE. Pues regresa a México y entérate de que aquí se aplican. Entonces, ¿qué es eso, no? Aprender. Es así constantemente. Te podría decir que cuando acabé el doctorado decía, ya, me aprendí todas las teorías. Pues no, acabando el doctorado y que había muchos más que aprender, mucho que leer. Esto es así, nunca se acaba. Por suerte, ¿eh? Aquí nunca te puedes así estacionar y decir, ay, qué a gusto estoy, ya lo sé todo. No, siempre hay cosas nuevas, tanto tecnológicas como lingüísticas, y pues uno tiene que ir evolucionando, ¿no? Y si quieres actualizarte y dar lo mejor de ti tal cual en el momento que el cliente te pide, debes tener todo el conocimiento fresco y estar al día siempre, ¿no? Bueno, pues eso, ¿quién mejor que tú lo has de saber como intérprete? Pues así los traductores audiovisuales, en este medio todos tenemos que estar así, ¿no? Tras el conocimiento eternamente.
Gracias y gracias por darnos esta explicación tan detallada, porque cualquiera dirá, bueno, ya tiene un doctorado, pues ya, ¿qué más va a aprender? Pues no, siempre hay que aprender. Y es lindo, como tú dices, porque qué lindo es cuando uno, siempre hay un reto. Ahora voy a aprender este programa, como tú dices, ahora esas reglas, ahora innovándose, ¿no? Qué bonito es salir de esa zona de confort, como dicen, ¿no? Porque es cómoda, pero no creces. Y lo que queremos es crecer y porque ahora hasta ahí hay muchas... tenemos muchas oportunidades en línea, algunas gratis, ¿verdad? Hay muchas charlas, como por ejemplo la que ya me anoté para donde va a estar Darinka, sobre lo cortés no quita lo malinche, algo así, ¿verdad? Y entonces, qué interesante es porque empaparse con algo como la Malinche, o sea, si alguien no sabe de la Malinche, tiene que saberlo, sobre todo estamos en Latinoamérica, ¿verdad? Que siempre sale el tema, algo sencillito, digamos. Entonces, tú, digamos, fuiste a España, estudiaste tu doctorado, regresaste, has seguido capacitándote, has seguido aprendiendo de los programas y todo como nos cuentas, pero tengo una duda ahí en medio que, pero ¿cómo empezaste a trabajar como traductora audiovisual? Porque ese es uno de tus fuertes, Angélica. Ah, sí, pues esto va a sonar así como algo de la prehistoria, pero ya les digo, esto fue en los años 90, que tampoco tengo 80 años. Antes buscabas trabajo en el periódico y mi primer trabajo que encontré en el periódico fue en un bufete de traductores legales. Estuve ahí 3 meses y pues yo sentí que eso no era lo mío. Y a la semana me puse a buscar, o sea, después de 3 meses, busqué otra vez y había un aviso en el que solicitaban un corrector de subtítulos. Pues a esa edad, a tus veintitantos, tú dices, yo me como el mundo, ¿verdad? Yo puedo corregir lo que sea. Y fui a esta empresa y me hicieron la prueba. Por supuesto que yo no sabía ni en qué consistía un subtítulo, ¿verdad? Pero el jefe se dio cuenta de que pues sí tenía buenas nociones de gramática, de ortografía, y me quedé. Entonces ahí cumplí ese sueño, ¿no? De poder hacer buenos doblajes, ponerle lo que yo llamaba letreritos cuando era niña, ¿no? Los letreritos a las películas que yo le quería poner. Pues ahí aprendí que eran subtítulos, que tienen reglas, y lo más importante es que cuando traduces videos pueden ser de cualquier tema. Y como esto era para la televisión, pues podía ser una caricatura japonesa en la mañana, en la tarde una ópera, al día siguiente un documental sobre problemas de la sangre y así. Ahí fue cuando realmente aprendí a traducir, porque había que buscar terminología, había que actualizarse en tantos temas diversos, y luego esta cuestión de la ortografía, cómo se escriben ciertas palabras, qué reglas hay que seguir cuando usas palabras en inglés, todo eso, lo que es el estilo del subtitulaje, todo eso lo fui aprendiendo y esa fue mi verdadera escuela, cuando empecé a trabajar así. Y te digo, fue mi segundo empleo y después ya trabajé para varias empresas, pero siempre enfocado en ese tiempo a la traducción audiovisual. Así fue como empecé allí. Ah, mira, qué interesante, qué bonito. Pues, y qué bueno que mencionas lo del periódico, ¿verdad? Porque ahora ya parece más que obsoleto, ¿verdad? Pero era una fuente de no solo información, sino también de empleo, ¿verdad? Para estar al día y todo. Qué interesante. Y en la práctica fue que te hiciste subtituladora, entonces. Sí, porque antes esto no se estudiaba, no te lo enseñaba nadie. Ujú. Y ahí en la empresa me enseñaban a usar un programa especial y ciertos requisitos técnicos. Pero ahí venían muchas dudas, ¿no? Que nadie me podía resolver, de cuestiones de estilo, de, digamos, a mi audiencia le hablo de tú, de usted o de ustedes. Ujú. Pues esto, mi jefe, por supuesto, que me decía, lo que tú quieras. Mm. Pero bueno, pasan los años, estudié, hice el doctorado y ahí fui aprendiendo cosas, ¿no? Que debes pensar en un receptor, lo debes conocer, tantas cosas que antes lo hacía un poco por intuición, pero ya después, por eso yo siempre digo que los estudios te ayudan mucho en la práctica, porque es realmente llevar la teoría a la práctica y ya empiezas a desarrollar criterios. Así que Exacto. esa fue la escuela de verdad. Ay, mira qué interesante. Entonces, ahora los que nos están, la bella audiencia del Café Bien Platicado, yo me pongo a pensar,
todos los conocimientos que tienes, toda la práctica y todo me imagino que tuviste también prueba y error, ¿no? En algún momento. Y ahora imagínense ustedes los que están viendo, recibir los cursos de alguien como Angélica, que tiene toda esa trayectoria, que tiene toda esa experiencia y ahora ella nos lo enseña de una manera organizada. Entonces, y con programas y todo, porque como bien decías tú, Angélica, antes no te lo enseñaba nadie, ahora ya hay esa opción, ahora está esa gran ventaja, ¿no? Y luego de eso, pues llevarla a la práctica. Qué interesante. Pero ahora, más adelantito nos van a hablar acerca de cómo podemos beneficiarnos de esos cursos, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, y ya nos contestaste entonces cómo sigues preparándote. ¿Has tomado cursos? O sea, no te has quedado estancada desde tu doctorado. Y ahora, digamos, apartas algún tiempo, mencionaste la RAE o algo, ¿cómo haces para seguir al día con todo? Es que siempre hay cursos, mira, ahora esa es la maravilla de Internet. Y creo que a partir de la pandemia, pues bueno, vimos que era a través de Internet como podíamos aprender más y hubo mucha más oferta, ¿no? Entonces, cuando encuentro un curso que me llama la atención, por ejemplo, hubo uno que dio mi amiga Nora Díaz sobre pronunciación del inglés, yo dije, eso lo tengo que tomar porque hace mucho que no hablo inglés, no es parte de mi día a día. Entonces tomé ese curso de pronunciación que me encantó. Luego vi otro curso sobre lenguaje inclusivo y lo tomé. Entonces, hay mucha oferta y sí, por supuesto que hay que dedicarle tiempo a eso, ¿no? Tienes que saber que, bueno, mira, cuando te gusta aprender, tú solita te organizas para dedicarle tiempo para eso. A lo mejor no hay tiempo para ir al supermercado y comprarme verduras, pero sí para mi curso, ¿no? Excelente. Eso sí, no puede faltar. Y sí, así es como busco. Muchas universidades tienen cursos en línea. Es así, cosa de ver qué es lo que te interesa, dónde tienes puntos débiles, cosas que a lo mejor nunca habías escuchado y te pueden llamar la atención. Y el punto aquí, yo creo, para los traductores e intérpretes es que debes conocer de todo un poco, debes ampliar siempre tu conocimiento. Entonces, a lo mejor, no sé, tomé un curso del universo y la formación de las estrellas. Digo, no creo ser astrónoma, al menos no en esta vida, pero por lo menos ya sé cosas muy interesantes que algún día cuando me toque un documental o un texto sobre eso, pues ya voy a saber dónde buscar, ¿no? Ya voy a saber un poco a qué se refiere. Correcto, sí, porque, no, y que estás como más tranquila, porque cuando te llega el proyecto, me imagino que no tienes como esa tranquilidad y serenidad de decir, bueno, ¿a dónde busco? ¿No? Porque tienes fecha encima, el cliente preguntando, pero si tú ya lo tienes como tú dices, ya sabes a dónde ir, porque yo siento que mucho de eso de los cursos, a mí lo que me dejan, sobre todo en la traducción, es a dónde ir, qué fuentes fiables hay ahí, qué diccionarios, qué ha usado, o de pronto el que imparte el curso pues nos comparte un glosario, o nos dice, miren aquí sí. Y a mí me ha dejado mucho eso, porque sabes a dónde ir y sabes dónde encontrar la información que necesitas, ¿no? Así que qué bueno que nos digas eso, Angélica. Pues muchas gracias, no te vayas ahí. Ah, pero una pregunta, la más importante se me olvidaba. ¿Qué café te gusta y cómo lo tomas? Pues me encanta el café capuchino. Ah, Sí, nada más que eso no me lo puedo preparar aquí. Y me encanta un café con un chorrito de leche y un poquitín de ah, azúcar. Así lo tomo. Bien ah, muy bien. fuertecito. Ah, cargadito. Ah, muy bien. Cargadito me gusta, sí. Está bien. Pues ya estás libre, ya contestaste eso del café. Muy Bueno, bien. pues Angélica, no crean que se Y va a ir, ella aquí, se va a quedar ahí porque viene la segunda ronda de mira, preguntas. aquí tengo mi Ay, tiene. taza. ¿Qué Ay, muy tiene? bien. Un A conejo, ver. ¿ves? Ah, Es el conejito, sí. conejo de Alicia en el País de las Maravillas y es mi taza favorita para el café de la tarde. Ah, muy bien. Y ahora el café bien platicado. Claro. Pues gracias. Y entonces ahora vamos a pasar con la siguiente invitada. Y ustedes ya, la más que conocen, yo no puedo presentarla, ella solita, solo con verla y su nombre ya se presenta, Darinka Mangino. Y entonces, y bienvenida. Y entonces, yo sé que tienes nexos con Guatemala, ¿verdad, Darinka? Sí, ¿qué tal, Roselia? ¿Qué tal, colegas? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y
me emociona mucho poder hablar desde tierras guatemaltecas, porque sí, mi familia de mi lado materno, mi abuelo nació en Guatemala y tengo Mm. familia en Guatemala. Así es que Guatemala está en un lugar muy especial de mi corazón. Igualmente me da mucho gusto ver caras y nombres conocidos y creo que, bueno, hasta colegas que conozco en persona, no nada más virtual, Daniela. Así es que mucho Ujú. gusto de verte por acá y pues gracias por el espacio. Si me lo permites, Roselia, me gustaría presentar primero a una colega que no nos pudo acompañar, que es pues uno de los pilares, si no es que la persona que aglutinó este grupo, que es la doctora Georgianne Weller, nuestra colega, y pues tiene una trayectoria que la precede en México y en todo el mundo. Ella estudió en el ICIT para ser intérprete, después estudió sociolingüística, tiene un doctorado en sociolingüística y ella fue quien abrió brecha en esta parte que nos acaba de compartir Angélica, que no teníamos hace veintitantos años en México y podría decir que en Latinoamérica, sino que ella fue quien empezó a pues instituir programas bien estructurados con un componente teórico y no nada más para las lenguas mayoritarias extranjeras, que son las que se enseñan principalmente en los programas que hace 20 años había. Afortunadamente ya el panorama ha cambiado, hay una oferta mucho más diversa y todo eso que Georgianne fue sembrando a lo largo de su carrera, tanto como intérprete como formadora, pues no nada más nos benefició a los intérpretes que ejercemos hoy, sino que le está abriendo las puertas también a un grupo de colegas que por mucho tiempo han estado invisibles, por decirlo de una manera, pero que esperemos que muy pronto puedan gozar de las mismas oportunidades que tenemos nosotros, quienes hablamos lenguas extranjeras en México, que es la comunidad de los intérpretes indígenas, que gracias a todo lo que Georgianne ha acumulado a lo largo de su carrera y que además ha ejercido no nada más en la cabina, sino tiene muy, muy claro que la interpretación es un derecho lingüístico y la primera vez que escuché estas palabras juntas fue de su boca y desde ahí me cambió la perspectiva Mm. de la función que tiene el intérprete y creo que no quiero hablar por ella, ya cuando tengan la oportunidad de Ujú. escucharla, me parece que a partir de eso se estructuran muchos de la infinidad de proyectos que tiene, porque creo que los intérpretes por naturaleza hacemos muchas cosas a la vez, pero Georgianne Weller es un caso aparte. Nunca he visto a una Mm. persona que pueda gestionar tantos proyectos al mismo tiempo y al nivel que ella lo hace. Entonces, entre tantos de los proyectos que gestionó y que siguen teniendo efectos positivos, fue que creó la primera maestría en interpretación que Mm. hubo disponible en la Ciudad de México en la Universidad de Anáhuac. Y pues bueno, ese es, digamos, el punto que generó que nos conociéramos Angélica, Fer, Mm. y Georgianne, y pues también fui parte de ese equipo, que ya les contaremos qué Mm. sucedió después, pero es, digamos, quien ha iniciado muchos de los caminos que hoy han avanzado en México y en Latinoamérica, tanto que ha recibido un galardón, que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de la ATA, premio Malintzin, o sea, todos los premios que hay en la Mm. interpretación. Georgianne tiene todo lo que humanamente un intérprete pudo haber hecho, su currículum lo tiene y la cantidad de colegas que tiene alrededor y su nombre resuena en cabinas, en artículos, en donde se hable de interpretación, ahí está la huella Weller. Mm. Pues muchas gracias por contarnos y sí, lamentamos que no pudo acompañarnos por razones, ¿verdad? Pero sí, ya le dije que ella va a ser invitada a otro café, porque como no pudo estar ahora, la invitación sigue en pie y gracias por contarnos y qué lujo que ella también forme junto con ustedes que sean parte de un proyecto tan bonito como el proyecto Sensontle, que ya vamos a entrar más de lleno en el tema. Y entonces, gracias por contarnos y ahora vamos a escucharte a ti, de que nos cuentes. Entonces, conocemos mucho bueno, más te conozco por tus cursos y así fue como escuché tu nombre la primera vez, por tus cursos, alguien me recomendó tu página y todo.
Pero así como le pregunté a Angélica, Darinka, ¿cuándo nació tu curiosidad de dedicarte a la traducción o a la interpretación? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues al igual que Angie, el interés se despertó a temprana edad. El hecho de dedicarme a la traducción llegó mucho después y fue, pues, más bien la traducción y la interpretación me encontraron a mí, pero afortunadamente ya había vivido experiencias que me prepararon para optar por ese camino. Cuando mis papás me concibieron, decidieron hacer un experimento en el que mi mamá me iba a hablar en español y mi papá me iba a hablar en inglés. Entonces llegué a una casa en donde en mi entorno se hablaban 2 idiomas, pero, no eran mi papá no era hablante nativo del inglés y en mi familia, pues, se tendrían que haber hablado ciertos idiomas que no se hablaban. Por ejemplo, mi abuelo era alemán, su mamá era maya, entonces siempre había una interrogante de por qué no hablamos alemán, por qué no hablamos maya y por qué tampoco en la casa de mi papá se habla italiano. Es decir, sí, siempre conviví con muchos idiomas o que se hablaban y otros que no se hablaban. Entonces esas reflexiones empezaron a una edad bastante temprana e igualmente después mis papás se divorciaron, ese experimento duró 2 años y pues de alguna manera mi Mm. cabeza ya tenía esa exposición a 2 idiomas, y supongo que de ahí nació esa curiosidad o continuar un camino. Entonces, viví 2 realidades de lo que se vivía en la casa de mi mamá y de lo que se vivía en casa de mi papá. Por ejemplo, mis abuelos nunca hablaron inglés, pero siempre viajaron por todo el mundo, y a mí me impresionaba que siempre que viajaban traían libros en inglés, revistas en inglés, pero sumamente especializadas. A mi abuela le gustaba mucho tejer. Entonces, pues, y según yo hablaba inglés, porque en la Ciudad de México la mayoría de las escuelas son bilingües. Entonces, de alguna manera creces hablando los 2 idiomas, y yo me sentía muy, pues, que hablaba suficientemente inglés para darme a entender coloquialmente, porque bueno, en México todos tenemos familia en Estados Unidos y había relación también con los familiares del exterior y me defendía bastante bien. Pero cuando abría las revistas que leía mi abuela, yo no entendía absolutamente nada. Eran revistas de tejido, revistas de cocina y siempre me cuestioné, pero ¿cómo es que mi abuela no habla inglés? Lee estas revistas y entiende todo. Entonces era como la reflexión que yo vivía de mi lado materno y de mi lado paterno. En su entorno se hablaba inglés con su familia, se hablaba, también de repente hablaban francés. Cuando se dieron cuenta que entendíamos inglés y empezaban a hablar entre adultos, pues empezaban a hablar en francés y entonces como que decíamos: Hay que aprender idiomas para integrarnos". Y también una era la esposa de mi bisabuelo, era estadounidense y mezclaba las palabras, como a veces suele pasar cuando las personas conviven con 2 idiomas, y a mí me daba yo no entendía por qué ella no hablaba inglés de corrido si sabía hablar inglés, o por qué no hablaba español si vivía en México. Entonces, esas reflexiones me empezaron a rondar en la cabeza muy chiquita, y en la época que también nos platicó Angie, se escuchaba en México una estación, que es la que se escuchaba en casa de mi papá, que era Rock 101, y siempre que presentaban canciones en inglés, advertían que iban a presentar una canción sin atentado traductorio, porque en México había otra estación que solía traducir los títulos de las canciones, Mm. pero de una manera literal, espantosa, que te trastornaban la experiencia de escuchar una canción escrita originalmente en inglés, porque tenían, pues, no tenían idea de lo que era la experiencia artística de componer una canción y pasarla a otro idioma. Entonces, era tema de conversación en la mesa hablar el atentado traductorio de la semana, ¿no? Entonces, crecí con esa posibilidad de que se podía hacer bien una traducción y que había ciertos tipos de idioma que pues yo no los entendía y no entendía que era lenguaje especializado y cómo que yo, según esto, hablaba inglés. Y pues bueno, así transcurrió mi infancia, y cuando, por azares del destino nos fuimos a vivir a un estado lejos de la Ciudad de México, resultó que yo era la única persona que hablaba inglés. O sea, porque, en algunos lugares, pues, no habían tenido, pues, la misma exposición, y fuera de las ciudades
no, el nivel educativo desafortunadamente no es el mismo que se podía obtener en esa época en la Ciudad de México o en las afueras. Entonces sí había una diferencia entre mi nivel de inglés y el que tenían mis compañeros, y pues nos gustaba mucho la música y cada que salía una nueva canción, pues llegaban conmigo y a ver, tradúcenos la canción, y pues así empecé a hacer mis pininos y empecé a tomar de alguna manera confianza porque no traducía con atentado traductorio, entonces sí le echaba Ujú, ganas ujú, a, pues, los favores que me pedían mis compañeros. Y un poquito ya más cercana a la preparatoria, eh, en México casi las primeras oportunidades llegan a nosotros por ayuda de tus familiares o amigos. Y en el trabajo de mi mamá necesitaban traducir varios manuales para criar aves en un criadero para un coto de caza, y no tenían quien se los tradujera porque vivíamos en un pueblito pues bastante pequeño, no había internet, no había los mismos recursos que tenemos ahora. Entonces se les ocurrió preguntarme, ¿quieres hacer el intento y te pagamos? Ya cuando me dijeron te pagamos, a un adolescente le das la oportunidad de tener mm. cierta independencia, dije sí. Y pues me aventuré a empezar a traducir los manuales, y me di cuenta que pues iba a haber consecuencias, y desde muy niña pues he tenido conciencia a favor de la vida animal, y pues empecé a concientizarme de el efecto que podía tener esa traducción porque iban a construir un coto de caza. Entonces, si lo que yo iba a poner en español no era lo correcto o no iba a quedar claro para las personas, independientemente del objetivo de este proyecto, que a partir de ahí me hice vegetariana, nunca más volví a comer aves en mi vida, pero entendí la responsabilidad de entregar un texto como uno, perdón, lo puede decidir entregar con cuidado o con una investigación cabal o no, y pues no había bibliotecas como las tenemos ahora, no había recursos de internet, entonces aprendí a investigar, y aún sin tantos recursos a la mano, pues le preguntaba a mi mamá, oye, ¿le puedes preguntar al operador cómo se llama esta parte que se supone que tiene que hacer esto? Y ahí iba mi mamá y les preguntaba y ya me decían que pues le dicen así, ah, muy bien, entonces ya yo lo ponía en mi traducción, pero no sé si era más bien por hacer un favor a mi mamá y tener, pues, a la hija entretenida y trabajando en vez de hacer otras cosas, de irme de fiesta con mis amigos, pero fue, digamos, mi primera exposición, y así traduje 4 libros. Y pues era, yo creo que una gran responsabilidad, y supongo que les funcionaron porque, pues, yo creo que después del primero hubieran podido decidir, pues, creo que aquí lo dejamos, muchas gracias, buscamos a otro traductor, pero, pues, yo también aprendí, me organicé con la información que ella tenía, aproveché las correcciones que me habían hecho, pero nunca había, eh, visto a la traducción como una carrera. Yo siempre había querido ser astronauta y en mi cabeza yo a eso iba, y cuanto programa y oportunidad que busqué, nunca pude ingresar o era muy complicado o no eran las carreras que necesitaba yo para poder aspirar a entrar a un programa espacial, porque en México no había, entonces todo iba orientado a Estados Unidos, y obviamente pues era un proyecto que puerta que toqué, puerta que se cerró, y mi familia estaba muy preocupada porque qué iban a hacer conmigo, porque siempre me gustó la escuela, y mi abuela conoció a una señora que curiosamente era la contadora del ISIT, del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, y le dijo cómo eran las carreras ahí, y pues me comentó, mira, si quieres, en lo que encontramos una oportunidad, ¿por qué no estudias traducciones? Yo sé que te gusta, y sí, o sea, nuestras mamás y abuelas nos conocen muy bien, y creo que fue una de las mejores decisiones que, bueno, ¿a quién le dice que no a su abuela? Y pues me inscribí en el programa, y en el primer momento en el que tuvimos que entrar a una cabina porque era parte de la licenciatura, fue como una revelación, porque ni sabía que existía la interpretación, y cuando prendí el micrófono y hice el primer ejercicio, dije, ¿qué es esto? Adiós traducción, creo que adiós carrera espacial, no me importa, yo creo que quiero estar en una cabina. A lo mejor una cabina de
de un transbordador, pero la cabina me ha llevado también a ver otro tipo de estrellas, pero desde ahí fue un cambio, pues, que no lo alcanzo a comprender todavía, pero todas las puertas que de alguna manera intenté y toqué se han abierto, a diferencia de el Mm. camino que yo quería seguir en ese en la carrera espacial que nunca lo hice. Y justamente hoy interpreté a un astronauta, así es Ah, que es mira, un día muy especial qué lindo, sí, qué por las bueno. 2 cosas. Claro, claro, sí, qué bonita experiencia. Gracias por contarnos. Pues mira, ahí veo las reacciones, corazoncitos, aplausos y Qué lindo, definitivamente gracias. qué bonita experiencia y que nos cuentes, porque como te digo, yo no tenía ni idea de lo que había detrás de esta intérprete tan conocida para nosotros, pero cómo empezaste, mira, llevamos dos historias, ya quiero escuchar la de María Fernanda, pero qué lindo que aceptaste esos retos y que tuviste conciencia de la responsabilidad, porque el trabajo nuestro tiene mucha responsabilidad y a la vez que no solo encontraste algo que, como te dijo tu abuelita, te gusta, y le hiciste caso a ella y estudia esto, pero luego la cabina te cambió la vida. Tanto para que dejaras la carrera espacial y ya dijeras, ya no toco puertas, yo me quedo aquí. Qué lindo, Darinka. Y eso cuándo fue? O sea, estabas muy jovencita, me imagino, cuando pasó esto, cuando conociste la cabina. Sí, pues, eso fue en el 95. Yo entré a la licenciatura en el 95 y la cabina habrá sido finales del primer o segundo semestre, que las primeras materias son tronco común y la interpretación viene como un semestre o 2 después. Ya, mira qué interesante. Entonces, ahí, esa es tu historia de la niñez. Qué bonito cómo llegaste a esto. Y ahora, ya nos empezaste a contar de la licenciatura. Entonces, ¿sí la terminaste? Sí, sí, me gradué como intérprete y después ejercí aproximadamente unos 7 u 8 años y me generaron muchas inquietudes las experiencias que había tenido en la cabina y, pues, algunas colegas se me acercaron para que les ayudara a, pues, encauzar su carrera, practicar juntas y empecé a descubrir que podía, compartir lo que había aprendido en ese primer tramo de años de experiencia y, me sentía yo muy insegura en cuanto a qué les voy a decir, cómo les voy a explicar, o sea, ¿quién soy yo para enseñarle a alguien cómo se hace esto? Si tengo sí experiencia, sí me gusta, sí era muy rigurosa y sigo siendo muy rigurosa en mi preparación, pero es muy distinto enseñar. Entonces con los recursos que había a la mano, busqué todo lo que había sobre interpretación hasta ese momento y llegué a tomar la decisión de, pues, ¿por qué no estudio una maestría? Pero al mismo tiempo ya tenía la carrera, pues, avanzando y no me podía dar el lujo de detener mi carrera para irme a estudiar a algún lado, y me tocó la transición a las maestrías en línea, que en un Mm, momento, pues, era o te ibas a estudiar o estudiabas en línea, pero era visto así como que, uy, estudiar en línea no es lo mismo, o era un riesgo porque la colegiatura era la misma. Entonces, mm, me aventuro a estudiar una maestría, pero va a ser en línea, y cómo va a ser. Había muchas preguntas, pero era mi única opción, entonces decidí estudiar una maestría en lingüística forense, porque coincidió con muchos momentos de la vida de México y mis intereses también de incursionar en la interpretación judicial. Estudié esa maestría y algunas dudas se esclarecieron. Tuve bastantes bases teóricas en ese ramo en particular, pero no en las conferencias. Entonces, unos años después, tuve la oportunidad también de formarme como instructora de intérpretes en la Universidad de Ginebra. Bueno, la otra maestría también fue en línea en Inglaterra y pues con estas 2 maestrías pude lograr tener un poco más de seguridad teórica al respecto de lo que podía enseñar y me di cuenta de que no estaba tan errada, pero por lo menos actualicé
las bases teóricas, que no hay muchas para la interpretación, ahora hay muchas más afortunadamente, pero ha habido momentos en donde pues nos tenemos que conjuntar, así como lo dijo Angie, una ecuación entre experiencia, teoría y mucha innovación, porque el mundo nos cambió recientemente. Entonces, sí han servido mucho, pero la realidad también nos ha, pues, movido el tapete al respecto de muchas cosas, pero esa es mi formación. Qué bonito y gracias por contarnos porque también veo, y no hablamos con Angie acerca de cómo ella, de sus clases, ¿verdad? Porque ella estuvo un curso con ella y tiene un don y una carisma y una entrega al enseñar. Y qué bonito que tú también lo tengas porque nos damos cuenta entonces que no solo es de aprender, sino también de compartir, de formar, ¿verdad? Porque vas dejando un legado y ahora que ya hay más, si nos damos cuenta entonces, como se dice, ¿verdad? Que la carrera de traducción y la interpretación sobre todo, pues son carreras muy jóvenes, ¿no? Entonces, pero ahora hay más oportunidades. Y sí, tienes razón, porque antes se oía de las maestrías en línea, por ejemplo, no, como que no eran lo mismo, ahora ya es una realidad, llegaron para quedarse, ¿verdad? Y se facilita para que otros puedan, porque muchos ya te imaginas con familia para poderse trasladar a otro lugar, estudiar una maestría, y ahora la tienen en línea, ¿verdad? Aunque siempre la inversión es alta, como tú dices, el valor es el mismo, ¿no? Pero qué bonito, y ahora pongan mucha atención entonces todos, ya sabemos que aquí tenemos ya dos, ya hemos hablado con dos colegas que están súper preparadas y vamos a aprender cómo podemos eh, beneficiarnos de lo que ellas tienen para enseñarnos también y compartir. Entonces, ahora Darinka, entonces tú ya te preparaste, ya nos contaste de lo que has estudiado, los posgrados y todo, y entonces, y cuéntanos un poco cuándo empezaste a trabajar ya como intérprete. ¿Fue justo después de tu licenciatura? Contaste que trabajaste unos años en eso, y luego seguiste preparándote, pero si nos puedes aclarar un poquito sobre tu trabajo como intérprete, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, tuve un inicio un poco atípico porque empecé a trabajar justo a la mitad de la carrera. Igualmente por cuestiones familiares, mi mamá estaba muy involucrada en un grupo ecologista en México y tuvieron una reunión muy grande en donde necesitaban intérpretes y pues se les ocurrió que venga Darinka con sus amigas de la universidad y que hagan sus pininos en esta reunión y pues era una reunión, había 800 personas que venían de todo el continente, se requería interpretación en muchos momentos, no como eran ecologistas y era en un lugar bastante a la intemperie, pues teníamos que trabajar en consecutiva y pues esa fue mi primera oportunidad en donde tenía la responsabilidad de crear un equipo y llevar al equipo. Entonces, la primera vez que dijeron intérpretes, los necesitamos, mi equipo desapareció y me quedé yo sola porque a todos nos dio miedo que fuera en serio, que nos habían llevado. Claro que todo el mundo trabajó después de esa primera llamada, pero me tocó a mí responder por todo el grupo que íbamos a hacer nuestros pininos y de ahí conocí a otros intérpretes, a Leslie Pascoe, no sé si lo conocen y si no lo conocen, conózcanlo porque tiene una historia increíble también que contar y él fue mi primer mentor. Entonces de ahí, Ah, a la par de ir terminando mis estudios, pues empecé a trabajar y un trabajo te lleva al otro. Entonces, empecé a trabajar antes de graduarme y pues de ahí se fueron abriendo puertas. Empecé trabajando gracias a las recomendaciones de Leslie, porque creo que mi carrera y la de muchos colegas no es una carrera que hace uno solo. O sea, mi carrera no es nada si no hubiera tenido el apoyo de varios colegas a lo largo de ciertos momentos. Empecé a trabajar para organizaciones sociales, sindicatos, luego vino otra etapa más para medios de comunicación, luego trabajé para, bueno, fueron ahí con los medios de comunicación también cuestiones artísticas y después llegué a especializarme en la política también y durante 8 años que pues terminaron hace como año y medio más o menos, un poquito más,
me quedé en la política por mucho tiempo y eso pues me dio experiencias muy interesantes trabajando para las relaciones exteriores de México en todos los sentidos. Entonces fueron varias etapas muy interesantes todas, pero siempre hubo un, un colega que me impulsara, ya fuera a abrir camino en un campo o darme el espaldarazo para, pues, hacer trabajos de mayor responsabilidad. Entonces, son muchos los colegas y me gustaría Mm, mencionarlos a todos, pero, siempre hubo alguien que me ayudara a mejorar y eso es, digamos, eso fue lo que nos tocó a vivir en mi generación, que no había opciones de formación, sino que te apadrinaba alguien eso. y era más por química, más por otras vías que ahora las hay, donde uno va y elige la universidad o elige en qué especializarse, pero antes era más por el quién te apoyaba y creo que tuve mucha suerte en ese sentido. Ah, mira qué interesante y gracias también por contarnos de ese reconocimiento que das. Y yo siempre digo, uno de mis dichos favoritos es que una golondrina no hace verano, decimos aquí, ¿verdad? Y entonces creo que sí, que uno no puede volar solo, uno no puede, como en todos lados, ¿verdad? Pero podemos decir que no, uno no puede solito en este gremio. Y, y parte de lo que noto que tú recibiste lo estás dando, porque nació en ti el deseo también de enseñarles a otros, ¿no? Y entonces, con toda esta trayectoria, uno diría, bueno, sea con licenciatura, maestrías, ha trabajado para Relaciones Exteriores de México. Por ahí escuché una vez que decía un embajador de México que ha sido intérprete de expresidentes de México, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno dice, bueno, entonces Darinka ya no se prepara, ya no necesita, ¿es cierto? No, no, al contrario, te tienes que preparar más, cada vez más y distinto. Tal vez, a lo mejor, el trabajar en un tema recurrentemente te hace no repasar o empezar de cero, pero la responsabilidad es más grande y más cuando tienes más visibilidad, la preparación a veces es más emocional que técnica, porque la interpretación, desde mi punto de vista, es muy emocional. Y ese es un aspecto que no siempre se toca en las aulas universitarias y es en donde, pues, la mayoría de los intérpretes, pues, a veces trastabillamos porque hay situaciones en donde, pues, hay que hacer, una preparación muy exhaustiva en todos los sentidos. De acuerdo, sí, gracias. Y entonces, tú sigues preparándote, como dices, también emocionalmente, porque claro, sigue bajo presión y siempre está ahí la adrenalina y todo, ¿no? Pero ahora cuéntanos un poco, ¿cómo sigues preparándote tú, digamos, como intérprete? Bueno, pues primero, mantener el conocimiento al día, como lo dijo Angie, informarse es un trabajo que requiere tiempo, que requiere seleccionar fuentes, que requiere de análisis. Eso por un lado. Mantener los idiomas actualizados también es otro trabajo que requiere, pues, tiempo igualmente y depende en el mercado en el que estés. Por ejemplo, recientemente acabo de cambiar a mi residencia a otro mercado y pues acá los idiomas que tenía pues bastante abandonados cuando vivía en México, porque no me servían tanto, acá sí es casi Ujú. un imperativo tener por lo menos 4 idiomas si quieres trabajar en instituciones, en organismos internacionales de cierto tipo, ¿no? Cada uno tiene sus requisitos, pero ahí estaban. Entonces, mantener 4 idiomas al nivel que necesitas para utilizarlos en la cabina también requiere mucho tiempo. Entonces, tengo, quien me ayude para afinar, en este caso, mi prioridad es el francés, estoy trabajando con el portugués, y es un trabajo que tienes que hacer todos los días para poder, ostentar que tus idiomas de trabajo, pues, están al nivel que requieren y además en qué áreas quieres trabajar, ¿no? Entonces, mi preparación se orienta a en qué áreas, me gustaría estar y a raíz de los intereses que
no sé, los demás colegas ya me dirán si son igual que yo, pero yo tengo intereses muy cambiantes, digamos que no soy muy estable en lo que respecta a lo que me interesa. Hay veces que me interesa mucho un tema, hay veces que cambio y me aventuro en otro, entonces soy muy curiosa en ese sentido y depende de lo que venga en el horizonte. Por ejemplo, aquí en donde estoy, pues en 2 años van a ser las Olimpiadas, entonces desde ahorita, pues ya empiezo pues, a prepararme en dado caso que haya una oportunidad interesante, porque el mundo requiere personas especializadas y por ende intérpretes especializados y la especialización, pues no se da de la noche a la mañana ni estudiando día y noche 2 semanas antes de un trabajo. Entonces, por lo menos en mi caso, yo asimilo la información con calma mejor y sé manejar el estrés, sí, pero me gusta llegar con todo lo que pueda controlar bajo control, que en la interpretación es muy poco, pero lo que se pueda. Y a eso me dedico, tanto a la preparación y actualización técnica y también a mantener mis sentidos lo más agudos que se pueda, porque la interpretación, pues afecta y se beneficia del oído, de la concentración, y eso, nos guste o no, es físico y con los años, pues hay que ponerle más atención y evitar que se desgasten todas esas herramientas que nos han servido, porque hay etapas, digamos que hoy en la etapa de la vida en la que me encuentro, pues la preparación no es la misma a cuando empecé, porque pues las responsabilidades, como decía, cambian, el estar sentada todo el día, pues requiere que hagas ejercicio, porque si no te va a doler todo después de cierto tiempo. Entonces mi preparación es física también y si hablamos de preparación también es a futuro, que hablaste en Claro. algún momento de trayectoria, pues yo ya me estoy preparando para jubilarme y me queda bien claro cómo me quiero jubilar y para eso lo tienes que trabajar por lo menos 20 años antes. Esa es mi perspectiva, ¿no? Y de alguna manera hemos tenido la fortuna de hoy tenemos a intérpretes en distintos momentos de su vida y podemos ver realidades y podemos ver claramente qué decisiones han funcionado para tener una vida feliz, sana y próspera según el campo en el que te hayas querido desarrollar y creo que eso es algo que por lo menos a mí me impactó cuando vi realidades que preocupan y realidades que dices, yo así quiero estar cuando Mm. llegue a la edad de esta colega, así de modelos a seguir y creo que en cualquier etapa en la que esté una persona es importante tener a quién admirar, a quién seguirle los pasos y a quién consultar. Entonces, la preparación siempre va orientada a eso. Según la etapa en la que esté, no descuidar esa parte, ¿no? Porque hay cosas que podemos hacer nosotros en nuestras oficinas, en nuestro espacio, pero sin colegas o sin poder tener el apoyo o con quien un hombro al cual llegar a llorar nuestras penas o pedir consejos, celebrar los logros, es también, desde mi punto de vista, parte de la preparación. Sí, gracias. Mira qué puntos tan interesantes tocaste, porque desde lo físico, como dices tú también, con quién hablar, ¿no? Y lo que uno, sí, porque también cada trabajo, hay trabajos que son más desgastantes, ¿verdad? Y decía una colega que uno también tiene que tomar el tiempo de preparación, pero también después del trabajo de recuperación, ¿no? Y el cuerpo, como dice uno, así siempre, ¿no? El cuerpo pasa la factura y es muy cierto. Es parte también de la preparación del intérprete, porque sin concentración, pues no vamos a rendir lo mismo, ¿no? Si estamos con la garganta irritada o si algo nos pasa en el oído y todo eso tiene que ver con una buena salud. Y qué interesante que menciones esa parte de lo físico también. Todo va de la mano. Gracias, Darinka. Con Pues gusto. gracias. Qué gusto escucharte. Ya escuchamos, bueno, de Georgian menos porque fue resumido, pero ya de tres de las socias fundadoras de Proyectos en Sontle. Y ahora vamos con la cuarta, así que Darinka, no te vayas porque luego sigue la otra ronda de preguntas. Gracias. Y ahora vamos entonces a escuchar a María Fernanda Arámbula y vamos a conocerte. Yo es primera vez que voy a conversar así contigo y qué bueno que con todo el cafecito. Ah, Darinka, no te pregunté lo del café. Ah, Perdón. sí, Falta la pregunta esta, la del millón. ¿Te gusta el claro que café? ¿Cómo sí. lo tomas o qué tomas? Bueno, me encanta el ritual del café. Desafortunadamente, el café me altera un poco, así es que lo disfruto olfatear el café que se toman las personas con las que comparto el café, pero digamos que cuando tomo me gusta expreso y compartirlo con una buena plática, así lo tomo. Ah,
Excelente, gracias, Tarinka. Sí, sí sabemos que el café no es algo que uno puede estar tomando como el agua, ¿verdad? Es con moderación, pero gracias. Y sí, el aroma, todo nos cautiva. Pues gracias por contarnos y entonces, ahora sí, de nuevo, María Fernanda Arámbula, y vamos a conocer un poco de tu preparación académica y todo, pero vamos a ir a esos recuerdos de hace un tiempo atrás, ¿verdad? De cuando nació tu curiosidad de dedicarte a la traducción. Pues gracias, Roselia, por la invitación y mucho gusto de estar aquí y de conocer a todos tus seguidores. Es un placer para nosotras, sobre todo para mí, que no nos habíamos conocido antes. Pues yo creo que esto nació desde que yo era niña. Tuve la oportunidad y la buena fortuna de estar en escuelas bilingües todo el tiempo. Entonces, en esas escuelas llevábamos la primera parte del día era en inglés y la segunda parte en español, pero eran las mismas materias, pero en diferentes idiomas. Entonces, a mí siempre me daba la curiosidad y aparte mis materias favoritas eran español, grammar y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que de niña me gustaba mucho ver las películas y me recuerda Angélica porque yo veía que hablaban y en español era otra cosa. Decía, ¿cómo se dice en otro, o sea, cómo traducirlo, ¿no? Bueno, pero no tenía esa conciencia todavía de que fuera una traducción, ¿no? Sino simple y llanamente la curiosidad. Entonces, esa curiosidad me siguió durante, pues también la juventud y recuerdo que en el colegio en el que yo estaba iban a dar pláticas de diferentes carreras para que nosotros decidiéramos qué íbamos a estudiar. Y me acuerdo que fue un representante del ISIT, que es el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, donde también estudió Darinka y donde estuvo también Georgian, que era, digamos, el instituto por excelencia, ¿no? Pues donde podías estudiar, digamos, no nada más a nivel técnico, sino licenciatura, ya en nuestras áreas. Entonces, cuando empezó a platicar de qué se trataba la traducción, de qué se trataba la interpretación, dije, yo quiero estudiar eso. O sea, eso a mí me gusta. O sea, me gusta mucho esta cuestión de los idiomas. Pero también me acuerdo que en tercero de prepa nos empezaban a dar las nociones de derecho y demás, y también me gustaba eso. Entonces yo siempre he tenido, como dice Darinka, varios intereses, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿qué querré estudiar? Total que estaba convencida de que quería traducción, pero también me causaba curiosidad de relaciones internacionales. Total que hice el examen y me quedé en el ITAM a relaciones internacionales. Bueno, pasa el primer año y dije, no, esto no es lo que yo quería. O sea, yo quería traducción. Pues ahí me tienes, mi mamá, pues habla con tu papá, tú sabrás. Pues ahí voy con mi papá. Le digo, bueno, pues, ¿qué crees? Que fíjate que creo que me equivoqué. Mi papá era un hombre bastante sensato. ¿Por qué? Digo, pues es que quiero la traducción, porque esto y el otro. De acuerdo. En la escuela en la que yo estudiaba, aparte hacemos una carrera técnica que era o el Teachers o era secretaria ejecutiva. Yo había hecho el Teachers y me dijo, bueno, pero falta todavía como 6 meses para que te metas al ISIT, ¿no? Porque era lo único que había o que yo conocía por lo menos. Pues, pero te pones a trabajar y después ya haces lo que quieras. Y dije, bueno, pues ok. Empecé a dar clases de inglés, entró al ISIT. Me hizo tan feliz. O sea, era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces ahí me sentía como pez en el agua. Yo seguía dando clases de inglés a ejecutivos mientras toda la carrera hice lo mismo. Y la verdad es que siempre me gustó. Dije, es que ahí, como dicen mis sobrinas, ahí encontré a mi tribu, ¿no? Ahí me encontré identificada. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, pasó eso, me gradué, me titulé, etcétera. Pero yo desde la carrera ya tenía así como el gustito por el derecho. Mi materia favorita siempre fue traducción jurídica. Empecé trabajando en una embajada y después mi mejor amiga del ISIT me dice, oye, fíjate que se abrieron 2 plazas para traductores con el licenciado Becerra, que el licenciado Becerra es el autor del diccionario ¿cómo se llama? Ay, bueno, qué bueno que estuve con él, ¿no? El diccionario mexicano de textos jurídicos México-Estados Unidos. ¿Por qué no vienes a hacer un examen? Aparte, en ese momento, el despacho en el que él trabajaba, pues era de gran renombre. Pero a mí lo que me interesaba era trabajar con él. Entonces dije, no, bueno, o sea, y esto fue al año de haber salido de la carrera. Pues voy a hacer el examen. Me acuerdo que él me hizo el examen.
Y me hizo como, bueno, me hicieron varias cosas. Antes de pasar el examen con él, obviamente pasé un examen escrito, etcétera, etcétera, y después pasé con él. Era como un side translation, creo que era un contrato. Bueno, el hombre, me dice, a ver, tradúzcame en inglés esta primera parte del contrato, porque aparte él es muy serio, ¿no? Y yo, bueno, con los nervios de punta, pues ahí como pude traducir. Al final, yo no sé qué tanta barbaridad dije, que el hombre de plano soltó la carcajada. Y dice, no, bueno. Y le dije, ¿eso significa que me quedo? Sí, bienvenida, Basham, ¿no? Y entonces, bueno, ese fue uno de los días más felices de mi vida, ¿no? A pesar de que hice, bueno, pues es un experto, pues vienes con un conocimiento básico realmente de la carrera, ¿no? En la carrera vas aprendiendo muchas materias, pero digamos que no lo haces a profundidad, ¿no? Entonces tuve la gran fortuna de quedarme a trabajar con él, ¿no? Y con mis otras colegas también, que éramos 5. Y de ahí, pues el gusto ahí me seguí formando. Pero ya me estoy adelantando, discúlpame porque me estoy No te emocionando. preocupes. Espero la segunda pregunta, discúlpame, No Rosalia. te preocupes, yo emocionada escuchándote también. Yo creo que todos están ahí como decimos, con la oreja ahí. Fíjate. Muy bien, entonces, desde bien niña, o sea, ahí Sí. ya nos llevaste tú a esa parte que también te dio ese interés. Y qué bueno que, bueno, fue Angélica la que me sugirió la pregunta, porque es cierto, vamos a la infancia. Es muy difícil, bueno, yo por lo menos no he escuchado a nadie que me diga, no, yo de grande, ¿verdad? Es como que siempre hay algo de la infancia, hay algo ahí en la Sí, infancia o en la adolescencia que uno lo marcó para tomar esta decisión, ¿verdad? Y qué así es. lindo que cuando ya llegaste a la carrera de traducción, pese del agua, yo vi tu emoción en tu rostro y te imaginé como un déjà vu, ¿no? Que, entonces, pero mira qué bonito. Entonces, bueno, entonces ya entraste a la carrera y qué bonito lo que te pasó eso es un abogado, ¿no? Donde Sí. entraste a trabajar. ¿Sí? Y entonces, al final, bueno, estabas estudiando la licenciatura, la terminaste. Así es, la terminé. Y luego, entonces, cuéntanos un poco de tu preparación, por favor. Bueno, pues yo terminé en el ICIT, la licenciatura de traducción. Entonces yo ya llevaba como 2 años y medio en el despacho, aprendiendo mucho con el licenciado. Pero a veces ya cuando tienes que traducir pues textos más complicados, demandas, contratos enormes, etcétera, etcétera, pues había veces que te decían, pues pregúntale al abogado a ver qué quiso decir aquí, ¿no? Pero da la casualidad que los abogados tienen vidas muy complicadas, ¿no? Y nunca tienen tiempo, porque aparte todo es para antier, ¿no? O para el mes pasado. Entonces, bueno, yo decía, es que, y eso nos retrasaba mucho, porque aparte, como bien dice Darinka, o sea, la forma de documentación y de investigación era completamente, era diferente. Si bien empezaba el internet y podíamos buscar, era de otra manera, ¿no? Todavía en esas épocas andábamos cargando nuestros diccionarios y, en fin, ¿no? Yo dije, ya sé qué voy a hacer, voy a estudiar derecho. Y así, pues no tengo que estar preguntando, no le quito el tiempo a nadie, ¿no? Entonces vuelvo a hacer hago el examen en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, hago el examen como cualquier preparatoriano, ¿no? Y me quedo en la UNAM en Derecho. Dije, no, hombre, pues padrísimo, porque aparte era en línea. Cuando en línea era así como, en línea, ¿no? Así como que no era tan bien visto, ¿no? Es que son prejuicios, ¿no? O sea, ¿no? Que falsas creencias que tenemos de las cosas, ¿no? Pero bueno, a mí era más bien universidad abierta, era parte en línea y parte que tenías que ir y demás. Entonces, bueno, yo trabajando hasta Santa Fe, luego vete a la UNAM, fueron 5 años que cuando terminé la carrera dije, wow, ¿cómo le hice? No sé, pero lo hice. La verdad es que fue el segundo gozo profesional más grande para mí, porque siempre me llamó mucho la traducción jurídica y es en lo que realmente me especializo, ¿no? Ese es mi fuerte, es en lo que estoy. Y bueno, pues ya terminé la carrera, además derecho, ya tenía lo otro. Y entonces la meta, o bueno, para muchos traductores jurídicos después, es convertirte en perito traductor, ¿no? Certificarte ante las autoridades del país, ¿no? Como un experto en la traducción jurídica. Mis jefas eran peritos, ¿no? Entonces yo dije, no, bueno, y mis jefas eran mis ídolos, ¿no? Entonces yo dije, no, bueno, pues yo, como bien dice Darinka, o sea, necesitamos esos ejemplos, ¿no? O sea, que muchas veces nos guían o nos dejan ver
¿qué queremos nosotros? A lo mejor lo queremos, a lo mejor no, pero bueno, el ejemplo está. Y entonces, hice el examen, me hice perito y fue cuando decidí independizarme. Dije, bueno, Ya. creo que ha llegado el momento, estuve 5 o 6 años en el despacho y fue cuando decidí que tenía que tomar el rumbo por mí misma ahora, en ese momento. Ay, Y pues bueno, yo seguí trabajando y todo, pero, ay, perdón, después en jurídicas abrieron la maestría en Derecho estadounidense y misma que también cursé, me gustó muchísimo porque aparte, o sea, como les mencionaba, mis compañeras estuvimos en el proyecto de maestría en la Universidad de Anáhuac, entonces yo obviamente daba la clase de traducción jurídica. Y entonces siempre ese desarrollo de la competencia temática sobre las cuestiones jurídicas es muy importante para los alumnos, ¿no? Y a mí el derecho estadounidense también me llamaba mucho la atención, entonces hice la maestría en derecho estadounidense, me encantó, y entonces es una manera de enriquecer y complementar lo que yo intento, bueno, lo que le transmito a los alumnos y también ayuda a profesionalizar la calidad de la traducción que hacemos, ¿no? Nosotros ya con día. ay, pues qué interesante y felicidades por todos esos logros. Muchas gracias. Yo no, la verdad es primera vez que escucho tu trayectoria, entonces cuando ahí está Gracias. cuando dijiste, ¿por qué no estudio Derecho? Yo dije, pues estudiar Derecho, o sea, ya estabas con licenciatura, trabajando y todo, y dijiste, no, es Sí, que esto no. yo lo resuelvo porque todo es para ayer y estaba ocupado, pues estudio Derecho. Que en la UNAM, nada más y nada menos, ¿no? Ay, pues qué bien, y qué bonito ejemplo están dejando ustedes 4, como dices tú, ¿no? De que me parece, no me parece a los más jóvenes, ¿no? Y decir, bueno, ¿te parece, no te parece? Pero ahí está el ejemplo. Y tienes un buen Claro. ejemplo, sí se puede hacer bien hecho, bien profesional y todo, y que ahora está la oportunidad, ¿verdad? Hay más oportunidades y todo. Ustedes han sido pioneras, han ido ahí abriendo el campo para los que han venido detrás. Y qué excelente que han aprovechado esas oportunidades y el esfuerzo ha sido bastante grande, porque yo estaba tratando de imaginar esos 5 años tuyos del trabajo a la UNAM y estudiar y todo, y bueno, y lo lograste, ¿verdad? Entonces, qué bonito. Entonces, luego tu maestría, estás bien preparada y entonces ahora tú eres autónomo, trabajas Soy como autónoma, sigo como perito a nivel federal y estatal, porque bueno, ahora la Ciudad de México ya se considera un estado, ¿no? Y pues yo continúo también como mis colegas, soy profesora en la UNAM, en la licenciatura imparto la clase de traducción jurídica y también imparto la clase de introducción al estudio del derecho para traductores e intérpretes. Eso es lo qué que hago interesante. ahora, así es. Qué bonito, y qué bonito que estás enseñando, porque eso es lo que tienen en común ustedes, las 4 del proyecto Sensontle, que están, no solo han recibido, tienen su trayectoria y todo, pero también están preparando a otros, capacitando a otros y bien profesional, ¿no? Bien, bien profesional. Así Pues qué es. interesante. Entonces, gracias por contarnos eso. Y bueno, entonces ya nos contaste toda tu preparación. ¿Y ustedes qué creen? Entonces los que están ahí, la bella audiencia del Café Bien Platicado, ustedes ya dijeron, bueno, ella tiene 2 licenciaturas, tiene su maestría y ella da clases en la UNAM y entonces ya no se prepara, ¿cierto o falso? Cuéntanos, ¿te sigues preparando o ya cerraste los libros? Fíjate que yo me sigo preparando porque pues la vida sigue y cambia, ¿no? Yo pienso que la cuestión de la pandemia nos enseñó que si no lo teníamos consciente, lo único seguro en la vida es el cambio. Entonces, en mi materia particularmente, la cuestión del, bueno, no nada más el derecho, sino la lengua, como bien decía Angie, ¿no? O sea, las reglas ortográficas son distintas a cuando yo estudiaba interpretación. Entonces es mi obligación, ¿no? Saber cuáles son las normas ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, particularmente como peritos, ¿no? La gente confía en que nuestro trabajo es verdaderamente de buena calidad, ¿no? Y en la cuestión legal ya son cuestiones de derechos, como bien decía Darinka, que se refería a Georgian, ¿no? Que son derechos de la gente.
¿no? De poderse comunicar, de hacer valer sus derechos de una manera eficaz y con alta calidad, ¿no? Entonces, yo terminé Derecho en 2008. Hace como, antes de la pandemia, justamente tomé un curso de actualización en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque la norma también va cambiando. O sea, la norma espera, ¿no? Aspira a regular la conducta humana, ¿no? Para que prevalezca, pues, la paz, ¿no? Y el orden. Pero hay cosas que van cambiando. Desgraciadamente, por ejemplo, hay delitos, ¿no? Que ahora hay nuevos delitos, los delitos cibernéticos, te roban la identidad, etc. ¿Qué necesitas? Pues nuevas legislaciones. Y nosotros estamos obligados a saber, ¿no? De qué se trata. Por ejemplo, en cuestiones de familiar, el divorcio express. Antes no existía como figura en el Código Civil, ¿no? Hablo de México, ¿no? Ahora existe. Entonces, nosotros como traductores e intérpretes, si es que esa es la rama que nos gusta, ¿no? Tenemos esa obligación de siempre seguir actualizados, y nosotras como profesoras tenemos todavía esa doble obligación, ¿no? De transmitir a nuestros alumnos y actualizarlos en esos conocimientos para que ellos desarrollen esas competencias y puedan realizar su trabajo de manera óptima, ¿no? Entonces, y también hace poco tomé un curso sobre lenguaje inclusivo con Silvia Falchuk, por cierto, porque mis alumnos, o sea, para mí antes era un misterio. Yo decía, bueno, o sea, era como un universo paralelo ahí que yo no conocía bien. Dije, no, o sea, debo conocerlo, mis alumnos son muy jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata el lenguaje inclusivo? ¿Yo dónde estoy? ¿Cuál es mi postura? Pero si ellos quisieran entenderlo, ¿podría yo explicarlo? Dije, no lo puedo explicar. Entonces, necesito tomar un curso para saber qué decir, ¿no? O sea, y cómo, y qué también, qué postura tengo yo frente al lenguaje inclusivo, ¿no? Y cada quien adopta la postura que desea, pero con argumentos. ¿Por qué la adopto o por qué no? ¿No? Por ejemplo. Entonces, la actualización es como la vida misma, ¿no? Tenemos que irla tomando siempre, pues si queremos seguir en el juego. De lo contrario, van a decir, ay, no, pues es que nunca se actualiza, y es como el clásico, no sé, no digo, por dar un ejemplo, el clásico peluquero que sigue con las mismas técnicas de los 80 y te sigues pareciendo, pues no sé a quién, ¿no? Dices, no, o sea, yo me quiero parecer a Demi Moore o ahorita, no sé quién esté de moda, ¿no? Billie English o quien sea, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, vivimos en un entorno, o sea, que exige de nosotros esa actualización constante, ¿no? Para también poder satisfacer las necesidades tanto nuestras profesionales como las de los futuros profesionistas que vienen detrás de nosotros. Nosotros eventualmente tendremos que dejar la batuta y entregarla a quien siga. O sea, no hay de otra, ¿no? Pues qué mejor que dejarlos lo mejor preparados posible por su propio bien y el de toda la comunidad, ¿no? Así es, y gracias. Y mira que tocaste puntos muy interesantes porque al decir, claro, porque ellos hay un relevo, ¿no? Hay un relevo y lo mejor posible. Ya no podemos decir, no, es que yo no sabía, no había cómo. Hay hasta, yo pienso que hay gratis, no podemos subestimar. Claro que hay que buscar más minucioso, pero hay muchas Así es. conferencias de 1 hora que si uno las saca en una semana puede ver una diaria. Ya sacaste 5 horas de mucho provecho. Y entonces, y lo que también estabas diciendo de estar al día, y eso es muy importante. Y qué interesante a mí, yo estoy pensando, te estoy escuchando y las escucho a ustedes y digo yo, están al día. Incluso si en algún momento fueran a dar un curso, digamos, actualizado de algo, yo sé que lo están dando con autoridad, porque están al día. O por ejemplo, si alguien las usa como referencia, ¿no? Y si alguien las recomendara a ustedes para algo, se sabe que están al día y no es lo mismo como alguien que hace cuánto no se actualiza porque cree que no tiene la necesidad o porque no tiene tiempo, porque lo que hace le funciona, pero sabemos que en todos los campos, y tú que tienes esas dos carreras combinadas, como lo que decías de los delitos cibernéticos, se han hecho enmiendas, pero bueno, aquí así le dejaste, ¿verdad? Enmiendas a un código o algo para añadirlos porque hace un tiempo pues eso no ocurría, no estaba, Claro. ni siquiera usábamos ese léxico hace unos años, ¿no? Así es. Entonces, qué interesante que estés al día, así que ya saben, ni la licenciatura, ni las maestrías, ni los doctorados son impedimentos. Tenemos que seguir preparando. Y entonces,
ustedes dirán, bueno, y entonces solo nos vienen a contar y cómo vamos a aprender de esas mujeres, estas colegas tan preparadas, tan inteligentes, tan amorosas, tan generosas. Pues bueno, y es ahí donde entra el famoso proyecto Sensontle, ¿verdad? Pero vamos, ellas nos van a responder cada una pregunta de estas, que es la segunda ronda de preguntas sobre el proyecto Sensontle. Muchas gracias, María Fernanda, por tu experiencia, por todo, Con de mucho verdad. gusto. Bienvenida otra vez y qué alegre que aceptaron ustedes la invitación. Entonces, perdón, la pregunta del millón, ¿y tu café cómo lo tomas? ¿O tomas y tomas? Pues a mí me gusta mucho un café que se toma acá en México, que es el café de olla, que es un café que es muy casero, ¿no? Que suele hacerse con café, canela, ¿no? Y lo puedes combinar con dulce o salado. Puedes comerte Ay. unos sopes, o sea, no sé si conozco cuáles son los sopes, que son así como maíz con frijolitos y salsita, Ah, o con pan dulce. ya. Entonces, ahí hasta se me hizo agua la boca, pero bueno. Lo bueno es que tú allá en México sí puedes hacerte unos sopes, aquí nosotros así como que hay donde consigo. Tendremos que hacer una clase para hacer sopes donde sea. Sí, esa va a ser la clase punto 2 de este café, pero va a ser de comida, ¿no? Así Siempre de la es. comida. Bueno, pero ese me dijeron que lo endulzan con rapadura o panela, ¿verdad? Con panela, que es el piloncillo, ¿verdad? Así Sí, Fer? es. ajá. Más rico todavía. Ya. Sí, es que ya no sabía, por ahí vino una invitada al café y recuerdo que dijo que a ella le gusta el café de olla. Sí. Entonces ahí nos dictó la receta, qué rico. Entonces es el que más te gusta. Sí, es el que más me gusta a mí, la Ah, verdad. ay, Sí, qué sí, sí, rico, mucho. pues qué bueno. Entonces, pues ahora puedes estar tranquila, ya contestaste al café. Nada, es broma. Ok. Muy bien, entonces, vamos a empezar otra vez con Angélica. La primera pregunta es, oímos el proyecto Sensontle, pero ¿por qué le pusieron así? Antes de que la siguiente va a ser cómo se formó, pero la primera es, entonces, ¿por qué le pusieron así? Por favor, cuéntanos. Pues como somos colegas que nos dedicamos a la comunicación, a transmitir mensajes de una lengua a otra, pues pensamos en esta ave, el sensontle, que pues tiene tantos nombres y que se dice que es el ave de las 400 voces. De hecho, se le atribuye a un antiguo gobernante de México, a Nezahualcóyotl, un poema que es muy bonito, se llama Amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces, el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. Entonces, conociendo este poema, que de hecho venía en un billete, creo que ya no existe ese billete, ¿verdad? Pues es como un poema, un fragmentito que todos conocemos. Y bueno, pues pensando en eso, en esta ave que puede repetir o hacer tantos sonidos, pues pensamos, eso lo vinculamos con las lenguas, ¿no? Con lo que queremos nosotras, transmitir mensajes. Y de ahí se eligió el nombre de Proyecto Sensontle. Ay, qué lindo, no tenía idea que eso es la historia detrás del nombre, pero qué bonito, gracias por contarnos. Entonces ahí están los aplausos, qué bonito. Entonces, ya con esto aclarado, podemos pasar a la siguiente pregunta y vamos a ir entonces con Darinka. ¿Cómo se formó Proyecto Sensontle? Si nos puedes contar, por favor. Por supuesto. Bueno, pues tuvimos la fortuna de que en los tantos proyectos de Georgian creó la maestría en interpretación que se impartió en la Universidad de Anáhuac y las 4 tuvimos la oportunidad de trabajar juntas durante, ¿qué fueron? Como 3 años, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, fueron como 3, 4 generaciones y pues hicimos muy buen equipo, logramos abrir camino en este nivel de educación y de la noche a la mañana las autoridades nos avisaron de un día para otro que pues iban a cerrar el programa y nos quedamos sin escuela, con muchas ganas de seguir formando pues a las personas interesadas y pues decidimos hacer algo con este entorno tan pues tan propicio
para seguir formando y seguir compartiendo, aunque no tuviéramos dónde impartir. Entonces, digamos que por una necesidad imperiosa decidimos darle un giro a ese proyecto que pues estaba aunado a una institución que pues decidió que no era, pues ya no querían seguir con el proyecto por razones muy de las decisiones que se toman a nivel institucional, pero bueno, decidimos darle continuidad a través de las opciones de cursos que pues ya les platicaremos un poquito más adelante, pero en otro contexto, o sea, digamos, la misma línea, con el mismo rigor, con el mismo interés. Digamos que lo que nos une también es que pues en México no hay tantos programas, no porque no haya interés, sino porque a nivel de las leyes que especifican qué requiere un profesor para impartir a qué nivel, es muy difícil encontrar profesores con el perfil necesario para impartir en una maestría. Entonces, tuvimos la suerte de, pues, ser ese grupo pequeñito que pudo cumplir con los requisitos y pues decidimos aprovecharlo para pues que esa oportunidad no quedara en un proyecto pues tan efímero, de un programa de 3 años. Y de ahí decidimos dar continuidad con otra oferta en otro contexto, pero del mismo nivel. Ay, mira, qué interesante, gracias. Así es de que ustedes ya, o sea, ya estaban encaminadas y todo, y de pronto, de la noche a la mañana, no, ¿verdad? Gracias. Pero ustedes no se quedaron con las manos cruzadas y decir, pues brazos cruzados y decir, bueno, ya no, pues no. Ese deseo de enseñar y de seguir capacitando a otros, pues ahí está, ¿verdad? Qué excelente. Y que ustedes tienen pues todas están, como dicen, las cualificaciones para poderlo hacer, ¿verdad? Y eso es excelente. Entonces, ahora ya con esto, vamos a ir entonces a la tercera pregunta con María Fernanda. No te me escapas. Venga. Muy bien, entonces, ya escuchando eso, entonces, ¿qué tipo de cursos ofrecen y para quiénes va dirigido? Mira, nosotros cuando surgió todo esto que ya nos venía comentando Darinka, nos quedamos pues con esas ganas de seguir enriqueciendo, bueno, o seguir compartiendo lo que ya nosotros sabíamos. Y entonces decidimos que o veíamos en la comunidad una gran necesidad de seguirse preparando o de actualizarse, ¿no? Entonces, porque bueno, la gente sale de la carrera, pero a veces a lo mejor lo que quieren es especializarse o tomar clases de audiovisual o de interpretación judicial. Y a veces no hay una oferta, ¿no? Así como específica en las instituciones actuales. Si bien existen licenciaturas en traducción, ya hay un número mayor de instituciones que ofrecen este tipo de estudios, la licenciatura en traducción, quizás no sea tan común que brinden, por ejemplo, este tipo de cursos de especialización para intérpretes y traductores. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Pues porque es el ámbito profesional nuestro, ¿no? Y conocemos las necesidades de nuestra comunidad, ¿no? Por lo que observamos, por la gente, por lo que comparte con nosotros nuestros colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue cuando nosotros decidimos formar Proyectos Sensontle para brindar y ofrecer cursos de especialización, ¿no? Para nuestros colegas en diferentes ramas, como ya lo veníamos mencionando, tanto de interpretación, por ejemplo, Georgian hace algunos meses dio un curso sobre lenguaje en los organismos internacionales, ¿no? Darinka ha dado cursos sobre cuestiones de insultos, ¿no? Que a veces eso a lo mejor no lo vemos en la escuela, puede ser, o sea, y eso pasa, va a pasar, o sea, y no se diga en los tribunales, o sea, si alguien está dando una declaración, pues se le van a salir, ¿eh? Y hay que saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, la traducción audiovisual, que Angie no me dejará mentir, con la cuestión de la pandemia, eso escaló muchísimo, ¿no? Entonces se necesita gente con ese tipo de competencias, ¿no? Para poder continuar y enriquecer su camino profesional. Entonces fue ahí cuando nosotros decidimos que Proyectos Sensontle y en esas 400 voces pudieran llegar a muchísimas más áreas, ¿no? Y también poder dar esas herramientas a nuestros colegas, pues para poder seguirse preparando y actualizando, que ya
cuestión que hemos mencionado es de vital importancia para seguir en el juego, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Entonces, a mí me parece fascinante porque va bien específico, como tú dices, las necesidades que hay actuales. Ustedes están en México, pero mucho de lo que está allá también nos sirve a nosotros en Centroamérica, puedo decirlo de primera mano. Y qué interesante porque sí, esos temas, sigo de cerca, las sigo en redes sociales y me doy cuenta de los cursos y los temas y digo, bueno, qué interesante porque no es, o sea, es algo muy específico. Y entonces eso es lo bueno porque es práctico también. Uno lo puede usar ya. Si a uno le interesa, o sea, si uno dice, este tema es para mí, seguro le va a servir. Hace poco estuve en uno de Georgian, que ella dio por parte del proyecto Sensontle sobre la traducción de intérpretes de conferencia, de documentos de conferencia, perdón. Y entonces, y para mí yo iba con una idea, pero ya en el curso dije, no, esto está muy interesante, porque lo está diciendo alguien con toda la experiencia, y ya uno se puede imaginar en una conferencia cómo hace uno para hacer esa traducción. Entonces, bueno, tuvieron que estar ahí, ¿verdad? Pero el asunto es que estuvo muy interesante y yo dije, vale la experiencia, el conocimiento de Georgiana en este caso específico, y eso que fue un taller como de hora y media, 2 horas. Pero les puedo recomendar los cursos del proyecto Sensontle. Y entonces, ¿tienen algo ahora en agenda ustedes que me puedan contar para de algunos cursos o algo, o cuándo nos van a traer noticias o para estar atentos? Vamos a ver, ¿quién Pues quiere responder? mira, yo le pregunté a Georgian si tenía curso de mente y, bueno, algo que no comentaron ahorita porque no ha salido el tema, es que empezamos a tener a colegas como invitadas también para dar cursos con proyectos en Sontle. Entonces, una de las invitadas de Georgian es Hilda Tejada, que también es una intérprete con una larguísima trayectoria, da cursos en línea. Por ahí escuché que me parece que una universidad de Canadá va a empezar a dar cursos de interpretación. En fin, tiene mucha experiencia y ella va a dar un curso sobre el lenguaje inclusivo. Parece que en octubre. No tenemos bien las fechas, pero está ese. Georgian también empieza a dar un curso sobre traducción de documentos oficiales. Pues eso es por parte de Georgian. Yo pienso, justamente ahora, me da un poquito de risa que la gente siempre ha vivido disfrutando la traducción audiovisual, pero nunca la ha dimensionado como es debido, ¿no? Siempre hemos disfrutado de programas traducidos en la tele, ahora en plataformas, pero justamente a raíz de la pandemia, eh, no solamente hay videos para divertirnos, ¿verdad? Hay videos que hacen las empresas para capacitar a su gente, para difundir información importante entre la empresa. Bueno, con todo propósito se hacen videos, sin mencionar los videos educativos. Entonces, me da risa, soy mala, porque no me debería reír. Porque la gente ahora ve la necesidad, ¿no? Y ahora sí empiezan a valorar la traducción audiovisual, en particular el subtitulaje, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo de esto, pero antes era así como, pues bueno, te aprendes un programa de subtitulaje y ya, ¿no? Pero han visto que no, esto requiere otra manera de manejar la información, son otros requisitos muy distintos, porque no estás ni trabajando nada más con el canal oral, ni como texto, ¿no? El canal visual, estás combinando los dos. Entonces la gente ve la necesidad de aprender subtitulaje. Y entonces yo, pues viendo esto, como hay tanta necesidad de subtituladores profesionales, empecé a dar cursos de subtitulaje de videos educativos corporativos. Y lo he dado pues en el último par de años y voy a dar otro básico, otro intermedio. También he visto que mucha gente abre pues páginas web, ¿no? Crea sus propias páginas web y ofrecen, ¿verdad? Así como, tú pregúntame, yo hago financiera, legal, audiovisual, que incluye voiceover, doblaje. Y esta gente no tiene ni idea de qué es, ¿no? Obviamente también subtitulaje. Entonces veo que también hay mucha oferta para hacer voiceover. O sea, hay mucha gente que ofrece el servicio y no lo sabe hacer.
y mucha necesidad, sobre todo de videos de capacitación. Las empresas han visto que es más barato mandar a hacer un video que traerse a un ingeniero, un técnico de otro país, contratar a un intérprete y dar los cursos de capacitación, ¿no? Entonces, hay muchos videos de capacitación y ven que funciona bien el voiceover. Entonces, también estoy contemplando hacer un curso de voiceover para traductores. Y por ahí va lo que yo pienso hacer. Una de las profesoras invitadas ha sido también Nora Díaz, que todo el mundo ha de conocer, ¿verdad? Es la reina de la tecnología. Expertaza en trados, entonces también va a dar un curso de trados intermedio. Y bueno, por mi parte, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Con Nora, Georgiana, con Hilda. Y pues no sé, mis compañeras, ¿qué piensan hacer en el próximo semestre? Gracias. En mi caso, el próximo curso sobre insultos, o bueno, le he adaptado el nombre a emociones fuertes para que no suene tan fuerte. Y ese curso lo pidió la FIT, entonces para el Día de la Traducción lo voy a dar en el marco de las celebraciones de la FIT. Y también me interesa mucho el tema de conocer cómo se trabaja en otros contextos legales de otros países, y está en ciernes todavía no está confirmado, pero hacer algún curso conjunto o sesión informativa tipo plática con varias colegas que trabajan como intérpretes federales en Estados Unidos, que tienen amplia experiencia. Pero eso, digamos, ese es un proyecto que está en ciernes. Eso es lo que yo tengo en puerta. Y bueno, somos las 4, pero tenemos también mucho interés en abrir el espacio, como bien lo dijo Angie, a otros y otras colegas que están, que sabemos que van por ese camino del rigor académico y que se forman para poder impartir clases, y también invitarles a dar cursos, digamos, que ese es el otro camino que también estamos desarrollando poco a poco, porque este es un proyecto bastante orgánico. No nos presionamos tanto por tener tantos cursos al año, sino conforme vayamos viendo que se necesitan y podemos comprometernos, entonces vamos poco a poquito. Gracias. Solo queda María Fernanda. Sí, por mi parte, lo más probable es que habrá un curso sobre introducción a la traducción de textos jurídicos, ¿no? Ya vieron que es lo que a mí me gusta. Bueno, y es lo ¿Será? que sé hacer. Sería una introducción, probablemente incluya la traducción de textos registrales, o sea, digamos, vamos de lo más sencillo, ¿no? Para ir desarrollando esa competencia la idea es irla pues incrementando, ¿no? Incrementando la dificultad, tocar otras, digo, no en un solo curso, porque pobres de los alumnos, ¿no? Pero poco a poco ir desarrollando a lo mejor textos de derecho civil, textos de derecho penal, o sea, contratos, estatutos, cuestiones corporativas, conforme van avanzando los alumnos, esa es la idea, ¿no? Que vayan desarrollando esas competencias, pero pues empezando por un curso introductorio para ver si les gusta, no les gusta, quieren seguir, no quieren seguir. A mucha gente o muchos alumnos son, quizás lo jurídico les parece así como que es demasiado y está súper difícil. Yo he tenido varias generaciones de alumnos, no nada más en la UNAM y en la ANAVAC, también di clases en la UIC, y tuve la fortuna de tener alumnos que decían, a mí, yo decía, no, por favor, jurídico, y les terminó gustando mucho. Entonces, ojalá que se animen, es una materia preciosa, a mí me encanta, y pues les daremos a conocer fechas y horarios para que obviamente todo es en línea, y pues ojalá que se animen a conocer al derecho y a su traducción. Ay, sí. No, pues yo encantada. Muchas gracias, y ahí a ustedes apúntenme, como dicen, apártenme cupo a mí, Con porque todo ahí vamos gusto. a estar. Gracias, gracias, sí, de verdad. Y gracias por contarnos, son bastante variados, qué interesantes, y ahora yo me siento todavía más segura de poder recomendarlas, porque ya escuché su trayectoria, ya sé que hay testigos aquí que también las escucharon del Café Bien Platicado. Gracias por también darnos de su tiempo, porque nos inspira, nos motiva,
¿Y qué les parece a la audiencia? Les mandamos abrazos pues también, pero se me lengua la traba, como diría mi amigo Turi. Pero aplausos para nuestras colegas. Entonces, les mandamos aplausos, nuestro agradecimiento, dice aquí, gracias por la iniciativa, dice Nancy, y muy interesantes propuestas. Entonces, les agradecemos. Y yo no sé, yo me imagino que aquí van a empezar a solicitar a los colegas que hagamos un café sobre derecho jurídico con María Fernanda, otro sobre su titulaje con Angélica Ramírez y otro vamos a hacer con Darinka. Este va a ser como, ya creo que el título va a ser un juego de palabras, así como que de un espacio a otro, como de astronauta al mundo, a otro mundo, algo así va a ser el café con Darinka. Pero qué interesante. Así es que muchísimas gracias y por favor, cuando tengan fechas, pueden compartirlo. Yo las etiqueto en redes sociales y también lo podemos dar en los anuncios del café, porque ahora viene una parte corta, pero aquí aprovecho a incluir anuncios y por supuesto estaría encantada de incluirlos de ustedes cuando ya tengan las fechas en un próximo café. Así es que Con muchísimas muchísimo gracias. gusto, Rosalia, claro que sí. Gracias. Y aquí tienen su casa en Guatemala y de verdad, si un día quieren venirse por acá, que les cuente Angélica cómo la trataron en Guatemala. Uy, pues miren, con esta anfitriona fue una maravilla, fue una delicia visitar Guatemala, que yo siempre tuve esa curiosidad, sabía que era un lugar paradisíaco y bueno, Rosalia me demostró que sí lo es. Y bueno, la gente es maravillosa, el café por supuesto y el chocolate son deliciosos. Sí, maravilloso, maravilloso. Sí, gracias, Angélica. Pues ya sabes que tienes que regresar. Y quiero aprovechar ahora para agradecerle a Pauline, que se conectó desde bien lejos. Dice que ya son las 2 de la mañana, pero gracias por conectarte desde África. Gracias. También te mandamos besos y nuestro cariño. Que descanses. Saludos por allá. Y a los demás, si quieren, por favor, se me había olvidado poner, que pongan sus redes sociales, acá, LinkedIn, Instagram, y también ustedes pueden poner las redes sociales del Proyecto Sensonte, por favor. Y entonces, para estar conectados, y vamos, esta vez sí, no se me va a olvidar, Angélica, guardar el chat para tener ahí todos los datos. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. Entonces está Pauline, está desde lejos, también tenemos a Eugenia, a Euge que está desde Argentina, y gracias por estar aquí también. Veo aquí a Miriam, hola. Hablando de Miriam, les tengo que dar un anuncio, van a tener la primicia. Pues resulta ser que el último viernes de cada mes es Noche de Café Bien Platicado. Y el último viernes de septiembre es el Día del Traductor. Entonces es doble celebración. Así es que vamos a tener invitados también de lujo, no va a ser la excepción, pero voy a tener a una coanfitriona que va a ser Miriam Orozco, es una colega de aquí de Guatemala muy querida, y entonces todavía está animada, así que todavía sí, Miriam. Bueno, dice que sí. Entonces estén muy atentos porque les voy a mandar la invitación a todos. La diferencia es que en ese café se va a dar certificado de asistencia. Así es que, pero los que estén en línea, perdón, en vivo, en línea sí, pero los que lo vean en vivo van a tener un certificado de asistencia y va a durar casi el doble de tiempo, pues claro, es el Día del Traductor, entonces vamos a aprovechar ese día y hay que estar atentos porque ahora en septiembre ya vi que la agenda está bastante cargada para los traductores, así que aprovechemos al máximo y pues ahí están poniendo todas sus redes. Si se me pasó alguien más, Alex Méndez de INT Lounge también, vamos a hacer algo juntos muy pronto. Y estoy muy contenta que está Brenda Palomo, también es colega de Guatemala. Gracias por conectarte, Brenda. También Nancy, también es una colega muy querida de Guatemala. Y está Razan Umani, ella, como el mundo es tan pequeño, con ella coincidimos en 2 grupos de práctica. Con David Violet, que nos da... practicamos la interpretación consecutiva con toma de notas y también en AmeriVox. Un día, al azar, AmeriVox nos unió otra vez con Razan. Yes. Entonces, qué bueno que nos llevamos bien, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Ya no me podía echar para atrás, pero qué bueno. Entonces, a todos, gracias por asistir. Colegas lindas, ¿tienen algo que añadir antes de que cerremos la sesión? Pues solo un gran agradecerles. Exacto. Perdón, vas, Arinka, vas. Perdón la interrupción, Angie, no, lo mismo. Muchísimas gracias por su tiempo y la invitación.
Y gracias, Roselia, por fortalecer los lazos entre la comunidad de intérpretes y traductores en Ay, Centroamérica y en todo el mundo. Ojalá que sigamos ese ejemplo tan lindo, ¿no? Y haciendo esa comunidad porque los tiempos lo exigen. Muchas gracias, Roselia. ay, gracias a usted. Gracias por sus palabras tan amorosas. Y sí, es parte de, ¿verdad? Fortalecernos, unirnos y ahora aprovechar la tecnología, aunque estemos como está Pauline, que está hasta en África, o estar en Sudamérica, o estar como, bueno, Darín que está lejitos también. Bueno, ¿quién está lejos o está lejos ella o yo, verdad? Pero no estamos muy cerca, pero aprovechar estos espacios para unirnos, para animarnos, también para reírnos y para aprender juntas, ¿verdad? Abrazos donde estén, que tengan una feliz noche, feliz día. Besos desde Guatemala, aquí tienen su casa y nos vemos pronto. Gracias, chicas del proyecto Sensonte, colegas lindas, por haber aceptado la invitación. Gracias, fue Gracias. un placer de verdad. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Descansen. Igualmente, adiós.